Buena gente, nos encontramos en otra capacitación de El Hub Academy. En este caso vamos a hablar del manejo del tiempo, la gestión del tiempo y lo importante que es, ya que todo el mundo consta y tiene la misma cantidad, dispone de la misma cantidad de tiempo. Lo importante que es entonces hacer un buen uso, y por ese buen uso nos referimos a un uso que nos permita alcanzar nuestros objetivos, alcanzar los objetivos de nuestro empleador o de la empresa donde trabajemos, pero a la vez que tenga un balance para con nuestra vida personal, nuestra vida emocional, familiar. Así que, ¿cuáles son los temas que vamos a ver en esta capacitación? Por un lado, la diferencia entre eficacia, eficiencia y productividad, que muchas veces lo nombramos como si fuera todo lo mismo, pero en realidad son tres palabras que se utilizan de manera diferente. Luego vamos a charlar un poquito sobre el seteo de prioridades y cómo nos podemos valer de distintas herramientas, como por ejemplo la matriz de Eisenhower, la regla de Pareto, el modelo ABCD o el modelo POSEC, que son diferentes herramientas para poder setear prioridades a través de un sistema y no que sea así cada vez que tenemos que setear una prioridad, pensar, dilucidar o a veces simplemente chuparnos el dedo y calcular, ¿sí? Luego vamos a ver un poco de herramientas de gestión del tiempo, algunas técnicas para mejorar esta gestión del tiempo y algunas consideraciones al tratar con la gestión del tiempo compartido, ya que obviamente cuando nuestro tiempo es compartido con los demás es muy importante que respetemos el tiempo de los demás, así como hacer respetar nuestro tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? Lo más importante, entender sobre la importancia de una correcta gestión del tiempo, conocer, aprender herramientas que nos permitan hacer una mejor gestión de nuestro tiempo y también aprender algunas técnicas, ¿sí? Que no dependan de herramientas o terceros, sino que sean técnicas que podemos incorporar, convertir en habilidades y de esa manera hacer una mejor gestión del tiempo, una gestión del tiempo, digamos, más eficiente. Ahora vamos a charlar un poquito de ello. Entonces, lo primero es arrancar por la administración del tiempo y nos preguntamos qué es la administración del tiempo. Entonces yo voy a leer la definición. La administración del tiempo es la serie de mecanismos con los que cuenta una organización a la hora de delimitar de manera eficiente sus procesos. Para ello tiene en cuenta la duración óptima de las tareas a desarrollar. Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas de la administración del tiempo? ¿Sí? Por un lado, la organización y definición de tareas. Tenemos que conocer qué profesional hace cada gestión o actividad específica, ¿sí? Entonces entender qué es lo que hace cada una de las posiciones y especialmente entender cuánto tarda, ¿sí? La medición y estandarización de los procesos, ¿sí? Entonces acá la capacitación dice, las organizaciones plantean mediciones de tiempos medios desarrollados para cada labor. De este modo son capaces de conocer su nivel óptimo de funcionamiento. Si yo tengo un trabajador que se tarda para hacer una tarea que es estandarizada, dura 40 minutos, si yo tengo un trabajador que la hace en 80 minutos, ese trabajador no está realizando la tarea de su manera óptima. Entonces, le estamos, por ejemplo, pagando por la misma tarea el doble de tiempo, ¿sí? Entonces, a través de la correcta gestión del tiempo y de la estandarización de tiempos y procesos podemos devenir en una reducción de costes. La capacitación dice, en ocasiones plantear periodos de tiempo productivos más cortos y eficientes favorece otras ventajas en términos de ahorro, ¿sí? Entonces hay un ahorro no solo del tiempo, sino obviamente monetario, al tener que contratar menos horas de menos trabajadores para realizar la misma cantidad de tareas, ¿sí? Y a la vez, la gestión del tiempo, esta medición, es una fuente de información, ¿sí? Conocer la asignación de tiempo para cada puesto determinado sirve como fuente de información muy útil a la hora de tomar decisiones a desarrollar futuras estrategias. Es decir, puede ser que haya una herramienta que permita que los tiempos de trabajo se reduzcan a la mitad. De esa manera nuestro coste de sueldo de horas hombre baja a la mitad, ¿sí? O si yo tengo que hacer crecer mi empresa para atender un cliente X, pero veo que lo que voy a ganar por ampliar mi equipo es menor a lo que voy a obtener con ese cliente, quizás no me sirva.
Entonces, esta gestión del tiempo brinda información altamente útil, ¿sí? Altamente útil, que no es solo controlar lo que están haciendo los empleados, sino que en función de ese, digamos, control o le llamamos medición, se puede construir desde lo más técnico, pasando por lo táctico, luego yendo a lo estratégico y de ahí a lo sistémico, justamente sistemas, mecanismos que permitan la eficiencia de una empresa. Ahora, ¿cómo impacta o cómo podemos ver lo que es la gestión del tiempo a nivel individual? Porque recién charlábamos sobre cómo es la gestión del tiempo a nivel empresa. Bueno, vamos a charlar un poco sobre lo que es la gestión del tiempo a nivel individual, a nivel persona. ¿Qué sería la gestión o administración del tiempo para una persona? Se entiende como el reparto adecuado del tiempo de trabajo de una persona en las distintas tareas que tiene que acometer. La gestión del tiempo permite administrar el tiempo de trabajo de manera que se obtenga la mayor productividad posible. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer esta gestión correcta, ¿sí? Para obtener esta mayor productividad posible? Entre los beneficios y ventajas del uso adecuado del tiempo tenemos los siguientes, ¿sí? Por un lado, nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos. Por otro lado, mejora nuestra productividad y el rendimiento, y a la vez reduce y elimina el estrés, ¿sí? No hay nada peor que tener una larga lista de tareas para hacer y no poder distribuir nuestro tiempo correctamente y sentir que el tiempo pasa y que no estamos avanzando. Eso obviamente nos produce estrés, y ese estrés se traslada a nuestra vida emocional, se traslada a nuestros compañeros de trabajo y muchas veces se traslada a nuestras tareas, ya que al estar estresados, nuestra ventana de atención es más corta, nuestro pensamiento lateral, nuestra capacidad de solucionar problemas de manera creativa se ve recortada, y además nos hace cada vez más difícil salir de nuestra zona de confort y tratar de evitar cualquier tipo de experiencia nueva. Entonces vamos a definir un poquito qué es la eficacia, qué es la eficiencia y qué es la productividad, que muchas veces los decimos como si fueran tres palabras casi que son sinónimos, ¿sí? Como que se pueden reemplazar. Sí, tenés que ser más efectivo, tenés que ser más eficiente, tenés que ser más productivo. Pero ¿a qué nos referimos realmente cuando utilizamos esas palabras? Por un lado tenemos la eficacia, que es la capacidad para producir el efecto deseado. Está comprobada la eficacia de estos medicamentos, es decir, si lograste el objetivo. Es eficaz en hacer aquello que se propone. Por otro lado tenemos la eficiencia, que es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Entonces, la eficiencia no solo va a buscar realizar el objetivo, ¿sí? Sino que realizarlo de la mejor manera, es decir, con la mejor, digamos, distribución de los recursos, la menor utilización de recursos para obtener la mayor cantidad de resultados, ¿sí? Poner lo mínimo para obtener lo máximo posible. Eso es la búsqueda de la eficiencia. Y por otro lado, luego podemos tener la productividad. ¿Qué es la productividad? Tiene dos acepciones. Por un lado, la capacidad de la naturaleza o de la industria para producir, o la capacidad de producción por unidad de trabajo o superficie de tierra cultivada, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las tres maneras. Siempre tenemos que tratar de ser como mínimo eficaces y tratar de buscar siempre la eficiencia, es decir, lograr el mismo resultado que logré antes con menos recursos, en menos tiempo, o con los mismos tiempos y los mismos recursos obtener mejores resultados, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener esta productividad alta. ¿Qué sería esta productividad? La capacidad de nosotros como unidad de trabajo de producir, de generar resultados y tomar lo menos posible. Así que vamos a pasar directamente ahora a una herramienta, ¿sí? Una herramienta muy conocida que es la tabla de Eisenhower o matriz de Eisenhower, ¿sí? Donde vamos a dividir, ¿sí? Eso ya nos va a empezar, estamos empezando a ver lo que es las herramientas, ¿sí? o modelos para gestionar y entender el tiempo, ¿sí? Entonces lo primero es que vamos a hacer una división, ¿sí? Entre lo importante y lo urgente, que también muchas veces parece que son lo mismo o se utilizan como sinónimos. No, es muy urgente o es muy importante. Bien, la tabla de Eisenhower nos enseña que puede haber algo urgente y no importante, o puede haber algo importante y no urgente.
Entonces, ¿a qué se refiere esto? Importante y no importante es justamente como qué tanto efecto puede producir, cuál es las consecuencias, ¿sí? Digamos, de alguna manera, o el tenor, ¿no? de lo que estamos, de una tarea. Y urgente no urgente es la ventana de tiempo que hay para realizar esa tarea, ¿sí? Entonces una es como, digamos, la profundidad, por ejemplo, qué tanto dinero podemos producir, y el otro es la urgencia, ¿sí? O por ejemplo, importante, se vence, no sé, la oportunidad para comprar la rifa del colegio de acá a la esquina, ¿sí? Habría que ir a comprarlo hoy, eso podría ser urgente, pero a la vez no es importante. ¿Por qué? Porque nuestra empresa no depende de comprar la rifa del colegio, sino que es algo que queríamos hacer por una cuestión de bondad o de compromiso, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo, en un ejemplo muy sencillo, hay algo que es urgente. Tenemos tiempo hasta hoy, tenemos que ir hoy, pero no es importante. Y por otro lado, tenemos cosas que son importantes pero no urgentes. Entonces es importante ir preparando la declaración de bienes, ganancias y la declaración de impuestos de nuestra organización, pero no es urgente porque tenemos todavía 3 meses, ¿sí? Entonces ahí entendemos las diferencias. Entonces vamos a ver que la tabla de Eisenhower arma 4 cuadrantes. En el primero, arriba a la izquierda, vamos a poner lo que es importante y urgente. Luego vamos a tener lo que es importante y no urgente, las tareas de tipo B. Y luego, abajo a la izquierda, tenemos lo que es urgente pero no importante. Y por último, en el cuadrante derecho abajo, tenemos lo que no es ni urgente ni importante. ¿Qué nos dice la tabla de Eisenhower? ¿Cómo proceder? ¿Sí? Como un líder de equipo que dispone, por ejemplo, de distintos tipos de trabajadores o de distintas personas en un equipo que responden así, ¿cómo podría determinar qué hacer con esto? ¿Sí? Entonces, lo que están en urgente e importante, que son las tareas de tipo A, lo debemos realizar de inmediato, ¿sí? Ya sea nosotros o dárselo a un trabajador, pero tiene que ser de inmediato. Las tareas de tipo B, es decir, las que son importantes, como por ejemplo planificar nuestros impuestos, pero no urgentes, porque tenemos 2 o 3 meses, ¿qué hay que hacer? Planificar con exactitud y resolverlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que no pasen al cuadrante 1, ¿sí? Al de las tareas tipo A, que es que hay que realizarlas de inmediato. Por eso dice planificar y resolver con el tiempo. Si una tarea ya no es importante, aunque sea urgente, la podemos delegar, es decir, en el caso de la persona que nos recuerda sobre la rifa del colegio, ¿podés ir vos? Quizás nosotros no tenemos tiempo, quizás haya alguien que lo pueda hacer sin perder ninguna de las tareas A y ninguna de las tareas B. Es decir, si estamos ocupados todavía con tareas A y tareas B, no vamos a realizar las tareas de tipo C. Pero si hay alguien que las pueda hacer por nosotros, entonces es algo que lo podemos convertir en factible. Y por último tenemos las tareas de tipo D, que no son ni importantes ni urgentes, y lo que recomienda la matriz de Eisenhower es desecharlas o archivarlas por completo, ¿sí? Entonces, esta es una de las herramientas más útiles, o por lo menos una de las más útiles que he utilizado yo. Todos los días me despertaba cuando hacía mi lista de tareas y armaba la lista de tareas y le ponía al lado a cada una si era importante o no importante, si era urgente o no era urgente. Cuando tenía toda mi lista de tareas armada, luego ya podía entender claramente cuáles eran el orden de prioridades para el día. Recomendación total de mi lado: utilicen la tabla de Eisenhower para poder diagramar la tabla de prioridades diaria. Vamos a ver otra herramienta, ¿sí? El análisis de Pareto. Entonces vamos a leer un poquito sobre el análisis de Pareto. ¿Qué es el análisis de Pareto? El diagrama de Pareto es una técnica que permite clasificar gráficamente la información de mayor a menor relevancia, con el objetivo de reconocer los problemas más importantes en los que deberías enfocarte y solucionarlos. Esta técnica se basa en el principio de Pareto o regla 80-20, la cual establece una relación de correspondencia entre los grupos 80-20, donde el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, vamos a ver un poquito cuáles son las ventajas, ¿sí?, de utilizar el análisis de Pareto.
Entre estas ventajas vamos a encontrar que nos ayuda a enfocar los esfuerzos en las mejoras que traerán mayores beneficios. Ya lo vamos a ver en el ejemplo, cómo justamente hay ciertos lugares donde no tenemos que poner nuestros esfuerzos, ya que al ponerlos no vamos a obtener prácticamente resultados, es decir, no vamos a ser eficientes. Ofrece un panorama sencillo y eficaz sobre la prioridad de los problemas. Exactamente, nos va a mostrar cuáles son los problemas en los que tenemos que enfocarnos. Evita que los problemas se hagan más grandes. Esto también nos ayuda, al igual que la tabla de Eisenhower, a evitar que las cosas vayan pasando de lo no urgente a lo urgente, ¿sí? Y sobre todo esto de Pareto, es una herramienta fácil de entender y fomenta las ganas de solucionar los problemas dentro de la organización. Yo además agregaría que es una herramienta fácil de entender y que puede ser llevada a un montón de otros ámbitos que no sea la solución de problemas. Muchas veces se utiliza para ver carteras de clientes o, por ejemplo, en campañas, el 20% de las palabras clave genera el 80% de los clics. Y de esa manera van a ver que existen un montón de otras variantes donde la regla de Pareto, el análisis de Pareto, muestra de alguna manera cómo se organiza la información. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a tener ventas por marca de harina, ¿sí? Vamos a tener tres columnas. Por un lado marca, luego las ventas en miles de pesos y el porcentaje que representa sobre el total, ¿sí? Entonces vamos a ver que está Esfera Azul, Luna de Oro, La Niña, Hércules, El Rey, Abuela Josefa y El Yaqui. Y van a ver que Esfera Azul, que vendió 72.858 pesos, representa el 45,4% de 160.651, que es el total de la suma de ventas de harina en miles de pesos. Luego Luna de Oro vende 17.131 y representa el 10,7%. La Niña representa el 5,2%. Hércules representa el 21,6%. El Rey 13,7%. Abuela Josefa 0,6% y el Yaqui 2,8%. ¿Qué hacemos ahora? Los vamos a ordenar en los porcentajes de mayor a menor. Entonces, vamos a agregar por último una nueva columna donde vamos a ir sumando el crecimiento marginal por el siguiente porcentaje. Entonces vamos a ver que Esfera Azul, que es la que más vendió, 72.858, representa el 45,4%. Entonces en la última columna arrancamos en 45,4%. La siguiente marca de harina que más vendió fue Hércules, 34.716, que representa el 21,6% del total. Si yo hago 21,6 más 45,4 da un total de 67, ¿sí? 67%. Entonces en la última columna pongo 67%, que es la suma de los últimos dos porcentajes. Si le agrego el Rey, que vendió 22.085 pesos y representa un 13,7%, al sumarlo me va a dar 80,7%. Obviamente se pasa por unos décimos, pero acá se cumple esta ley de Pareto. El 20% de las marcas de harina vende el 80% del volumen total. Entonces, si yo le quisiera ir a vender algo en la industria de la harina a una marca de harina, me enfocaría en Esfera Azul, Hércules y El Rey, porque sé que ahí es donde voy a tener el 80% del mercado o el 80% de las ventas, ¿sí? Abuela Josefa solo representa el 0,6% de ese total de ventas. Entonces, activando sobre Abuela Josefa voy a poder influir de una manera muy pequeña sobre el total. ¿En quién debería enfocarme? Obviamente en el jugador más grande, Esfera Azul, luego Hércules, luego El Rey. Esto no es una estrategia de marketing, aunque puede utilizarse, obvio, porque obviamente existe la posibilidad de generar buenos negocios, inclusive con el Yaqui o Abuela Josefa. Estamos diciendo dónde vamos a poder incidir más rápidamente y de manera más eficiente en el total, ¿sí? Entonces, de esta manera, el ejemplo demuestra cómo se cumple el análisis o esta ley de Pareto, ¿sí? Acá vemos el gráfico
¿sí? Y vamos a ver cómo en la tercera marca, que es el rey, está el 80,7%. Por lo tanto, ahí es donde tenemos el 80% de las consecuencias con el 20% de las causas. Entonces, en este ejemplo, ¿sí? El sistema de control de inventarios ABC se basa en el principio de Pareto, considerando que el 20% de los artículos del almacén generan el 80% de los movimientos de inventario, por lo que es lo que más atención hay que poner. A nivel ventas, el 80% de las ventas cerradas provienen del 20% de los productos, y el 20% de los clientes más fieles son los que generan el 80% de las ganancias totales. ¿Sí? Que es un poquito lo que estábamos diciendo, cómo podemos llevar Pareto a distintos ámbitos, y no es que se va a cumplir a rajatabla, ¿sí? Si el mercado por ahí es muy pequeño es difícil diferenciar entre el 20 y el 80% si hay solo 3 o 4 players, ¿sí? Estamos hablando de general. En recursos humanos, en el área de desarrollo organizacional, la regla 80-20 se puede aplicar para identificar problemáticas como el absentismo, ya que el 80% de las ausencias se debe principalmente al 20% de los colaboradores. En atención al cliente se considera que el 20% de las fallas de un producto representa el 80% de las quejas de los clientes. Y en el control de la producción, por ejemplo, el uso del diagrama de Pareto ayuda a estudiar cuál es el 20% de los defectos en una producción que va a producir el 80% de las consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, Pareto lo vamos a poder utilizar siempre, desde la gestión del tiempo, la manera de encarar las ventas, la manera de encarar una optimización de campaña, saber dónde nos conviene justamente poner la atención. Una herramienta excelente para esto. Luego podemos pasar a otra herramienta como el análisis ABC. ¿Sí? El análisis ABC es un instrumento clásico dentro de la economía de empresas que sirve para comprobar en qué dirección avanza la empresa. Esta técnica nos ayuda a visualizar los factores que contribuyen de forma notable al éxito de la empresa, ¿sí? Este análisis trata las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Qué clientes son responsables de la mayor parte de la facturación? ¿Qué productos o servicios tienen el mayor impacto en los beneficios de la empresa? ¿O qué materias primas generan los mayores gastos de adquisición y almacenamiento? Al responder estas preguntas, los elementos analizados se clasifican en las categorías A, muy importante, B, medianamente importante, y C, menos importante, ¿sí? Se puede hacer ABCD, ABCDE, ¿sí? Siempre y cuando haya un criterio y todos estemos enterados de ese criterio, y que además que ese criterio se utilice de forma pareja, ¿sí? Homogénea. Entonces acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? División por grupos clásica, ¿sí? Grupo A, grupo B, grupo C. Van a ver que el grupo A es el 80% y el grupo B es un 15%, el grupo C es un 5%, entonces van a ver que lo más importante es el 80% y coincide con Pareto, ¿sí? La capacitación dice: de este modo se obtiene un hilo conductor para decidir en torno a qué debe girar la planificación de la empresa y qué tareas se deben realizar en siguiente lugar. Por lo tanto, el análisis sirve como preparación para la gestión posterior del tiempo. Hay un link para consultar más sobre el análisis ABC, lo dejamos en los materiales del curso. Vamos a ver ahora el método POSEC, ¿sí? Está basado en la hipótesis de Abraham Maslow, un psicólogo muy importante con un desarrollo muy importante sobre las necesidades, la gran pirámide de Maslow. Entonces, esta categoría de necesidades está armada según 5 niveles. En la punta se le da prioridad a las distintas tareas para luego organizarse, racionarlas, economizarlo tiempo y, por último, proporcionar una contribución. Este método de gestionar el tiempo se basa en planificar las tareas, incluyendo las responsabilidades en el ámbito laboral como también en lo personal, cubriendo las necesidades del ser humano como un total, ¿sí? Maslow justamente se enfocó en tratar de ver al ser humano como algo holístico y poder entender justamente las necesidades de primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, hasta la realización o actualización del ser humano, como menciona en su obra, ¿sí?
Entonces, ¿cómo vamos a trabajar a través del método POSEC? POSEC es son las siglas, ¿sí? POSEC, de priorizar, organizar, racionalizar, economizar y contribuir. Entonces, el primer paso se refiere a priorizar todas tus actividades de acuerdo a tus metas personales y necesidades. Este punto es importante, que tengas tus objetivos en claro. Para priorizar las actividades en las que invertís tu tiempo es necesario enfocarse en las cosas que son más importantes para vos, en tus objetivos y tus metas. A nivel número 2, tras distinguir las prioridades, el siguiente paso va a ser organizar, ¿sí? Priorizar, luego la O de organizar, ¿sí? Organizar las tareas según su prioridad con el objetivo de llevarlas a cabo para lograr obviamente nuestros objetivos, nuestras metas, ¿sí? En este paso se incluyen las actividades sociales y familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos organizar el tiempo. Luego vamos a ver a qué esfera pertenecen, pero eso es parte de nosotros y necesitamos claramente organizarlo. Por tercer lugar, vamos a hacer streamlining, se dice en inglés, o racionalizar en inglés, ¿sí? Esto consiste en realizar aquellos pendientes que no nos agradan, pero que ya nos hemos comprometido a que los vamos a cumplir, que los vamos a hacer, ¿sí? Son igual de necesarias, y esto es usualmente donde se incluyen las tareas de trabajo, ¿sí? Salir a comer con nuestros amigos, o pasarla bien con nuestra familia, o ir al gimnasio, ir a hacer deporte, o lo que fuere, es una actividad que no vamos a necesitar priorizar o dedicarle mucha voluntad. En cambio, las tareas laborales usualmente nos cuestan un poquito más y por lo tanto debemos priorizar ello. El siguiente escalón es lo que llamamos economizar, ¿sí? En esta parte consiste en hacer todo lo contrario al paso anterior, ¿sí? Realizar aquellas cosas que no presentan sentido de urgencia pero que nos aportan felicidad y que también pueden categorizarse como importantes. Podemos justamente acá ir al club o hacer algo de nuestro trabajo que nos guste. A mí, en mi caso, muchas veces comparar, ¿no? Comparar periodos de campañas contra otros periodos de campaña, comparar las fuentes de tráfico. Y por último, el paso número 5, ¿sí? El que referiría a la C, que es la contribución que vamos a generar. Se destacan cosas que de alguna manera marcan la diferencia. Son actividades que sirven para retribuir cosas a la sociedad y al mundo, es decir, aquellas actividades que corresponden al ámbito social, por ejemplo, amigos, familia, y que son importantes y necesarios para llevar una vida de balance entre compromisos y actividades sociales. Entonces, si estás teniendo algunas dificultades para mantener un balance entre tu vida personal, tu vida laboral, entre lo que estás obligado a hacer, cuando te escuchás que estás diciendo todo el tiempo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, necesito más tiempo porque no tengo tiempo, porque esta es la herramienta que te va a permitir entender que lo que tenés que hacer en realidad es lo que vos querés hacer por un compromiso tuyo, y que también vos querés hacer otras cosas, que no es solamente responder de manera reactiva a un trabajo, sino que también querés ver a tu familia, querés ver a tus amigos, querés hacer deporte, querés tener tiempo para vos, para leer, para estar en silencio. Vamos a ver ahora entonces el módulo 6, que habla de la gestión de los proyectos, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de herramientas y cómo gestionar un proyecto. Ya estuvimos viendo distintas herramientas de gestión del tiempo a nivel individual. Vamos a ver un poco cómo gestionar el tiempo de un proyecto donde incluye tiempo de distintas personas, distintos, colaboradores. Entonces, vamos a ver distintos software, ¿sí? Un software de gestión de proyectos es un conjunto de herramientas que mejoran la eficiencia del equipo, de la empresa que está llevando a cabo el proyecto, y le permite controlar mejor el tema y los recursos asignados. ¿Cuáles son las principales tareas de un software de gestión de proyectos, ¿sí? Primero, centralizar la organización y la gestión. Luego, planificar los proyectos y mantener un estricto control de los costos. Obtener una visión global de las tareas asociadas a cada proyecto. Permitir la colaboración y la comunicación entre los miembros de los distintos equipos. Esto es clave justamente para eficientizar los tiempos, ¿sí?
Asignar tareas y funciones y comprobar la carga de trabajo de cada persona dentro de los proyectos, ¿sí? Podemos decir, mirá, me doy cuenta que esta persona ya está ocupada porque tiene 3 cards asignadas de tareas, ¿sí? También es importante que nos permite rastrear todos los pasos, etapas y cambios por las que los proyectos van pasando. Y por último también nos permite calcular de forma realista las fechas estimadas para completar cada proyecto. Algunas herramientas que nos van a permitir hacer una correcta gestión de nuestros proyectos, las más conocidas: Monday, Asana, Trello, Jira, Basecamp. He probado las 5 me parecen excelentes herramientas. En el Hub solemos usar Trello, pero hemos trabajado con clientes que usan Asana, hemos trabajado con proveedores que trabajan con Monday y hemos trabajado con otras agencias en proyectos en conjunto que usan Basecamp. Entiendo que Jira y Asana pertenecen al mismo grupo de trabajo, por lo cual de alguna manera hemos probado todas son excelentes herramientas, cada una se diferencia en pequeñas cosas, pero todas van a permitirnos hacer una gestión eficiente del tiempo, de la carga de trabajo que tiene cada recurso y de los tiempos asignados, ¿sí? Que no se nos pasen tareas justamente para que pasen de lo no urgente a lo urgente, ¿sí? Evitar eso a toda costa. ¿Qué otras herramientas podemos usar? Podemos usar un diagrama de Gantt, ¿sí? ¿Qué es un diagrama de Gantt? Es un cronograma de un proyecto. La parte superior del cuadro muestra el marco del tiempo y el lado izquierdo del cuadro muestra las actividades del proyecto. Cada actividad listada en la parte izquierda de un diagrama de Gantt tiene una barra de color al lado. La posición y el largo de esa barra depende de la línea de tiempo y la duración de la actividad, es decir, cuándo empieza y cuándo termina. Por ejemplo, en el estado del proyecto diario del diagrama de Gantt anterior, la actividad 1, es decir, la tarea 1, se realiza del 3 al 7 de marzo y después del 10 al 13 de marzo. La fecha de vencimiento es el jueves de esa semana. Cada semana tiene un color codificado. Entonces, en resumen, un diagrama de Gantt muestra qué tareas se necesitan para completar el proyecto y cuándo se deben hacer esas tareas, ¿sí? Estamos entonces en el ámbito de lo táctico, ¿sí? Herramientas ubicadas en el tiempo y en el espacio. Eso es la esfera de lo táctico. Acá vemos entonces el diagrama de Gantt con los distintos colores y donde vamos viendo cómo esas tareas, que cada una tiene distintas actividades, se van sucediendo en el tiempo y muchas veces hasta del lado derecho se pueden ir asignando responsables. A la vez, otra herramienta que podemos utilizar y que es muy útil, ¿sí? Si utilizas Outlook como cliente de correo y de hecho muchas empresas usan Outlook como su cliente de correo, puedes utilizar el calendario de Outlook planificando con colores, ¿sí? Asignándole colores a distintos tipos de clientes o asignándole colores a distintos tipos de actividades o a distintos tipos de plataformas, ¿sí? O a distintos tipos de equipos con los que tenés que encontrarte. De manera que vos, cuando abrís el calendario, puedas ver en un pantallazo y tener una visión global de qué es lo que tenés que hacer hoy, cómo podés optimizar bloques de tiempo y decir, bueno, voy a sacar 1 hora de allá y lo voy a poner con las 2 horas de allá y hago un bloque de 3 horas donde me voy a poder concentrar más y voy a poder profundizar más en vez de hacer entradas y salidas, por ejemplo. O al contrario, si yo sé que todos los días tengo que atender a un grupo de 5 cuentas, puedo utilizar los colores para determinar a qué hora de qué hora de mi día le voy a dedicar a cada una de las cuentas. Y una de las mejores herramientas que han habido y van a haber jamás para la organización del tiempo, lápiz y papel, la número 1, ¿sí? La que aprendimos todos, listita, y empezás a poner todo lo que te acordás. Quizás esto necesite de que hayas desarrollado un poco más de madurez profesional, de que tengas un par de años encima, de que te conozcas cuánto tiempo vas a tardar, pero esta es la manera por excelencia de manejar tu tiempo. Anotarte al principio del día lo que vas a hacer, a qué hora lo vas a hacer, con quién tenés que hablar y ir tachando, ¿sí? Además, cuando tachamos, tenemos esa sensación, esa consecución de objetivos,
segrega un poquito de dopamina, nos hace sentir bien, nos hace poder construir un poquito más de voluntad, lo cual nos van a dar ganas de hacer otra tarea más y la vamos a poder tachar, y nos va a dar ganas de hacer otra tarea, y ahí nos empezamos a meter en ese círculo virtuoso, en este loop de productividad, donde cada vez nos distraemos menos y cada vez más ganas tenemos de cerrar nuestro día, ¿sí? La recomendación: arranca tu día temprano, diagramalo bien, sé productivo, termina el día temprano, anda al gimnasio, anda a hacer deporte, ve a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, que ese es el tiempo de verdadera calidad. Vamos a ver ahora una técnica también que me encanta, la técnica Pomodoro, ¿sí? Es una gran técnica y realmente ayuda sobre todo a quienes tienen tiempos de concentración, digamos, bajos, ¿sí? Personas que les cuesta dedicarse mucho tiempo a una sola tarea, ¿sí? Que necesitan, son muy dispersos. Creo que la técnica Pomodoro es una técnica que va a ayudar. Entonces, es un sistema de gestión del tiempo el cual tiene por fin mejorar la productividad cualquiera sea el trabajo que se realice. Fue inventada por Francesco Cirillo a finales de los años 80. Básicamente se trata de utilizar un temporizador, ¿sí? Puede ser un temporizador de cocina como la gallinita esa, el timer que suena, aunque también puedes utilizar obviamente el timer de tu celular o timer de la computadora, del reloj, en cualquier lado, es solo una cuenta regresiva, ¿sí? Entonces vamos a hacer intervalos regulares de 25 minutos seguidos por 5 minutos de descanso, ¿sí? Entonces estos intervalos de trabajo se llaman pomodoros, y cada 4 pomodoros se hace una pausa más prolongada que puede durar unos 15 o 30 minutos. Entonces, trabajamos 25 minutos, paramos 5. Trabajamos 25 minutos, paramos 5. Trabajamos 25 minutos, paramos 5. Trabajamos 25 minutos y cortamos 15 o 30 minutos. Entonces, de esta manera, en estos 4 pomodoros vamos a mantener 100 minutos de trabajo donde deberíamos estar 100% enfocados, lo cual nos permite ser eficientes, ¿sí? Eficientes. ¿Por qué? Porque no vamos a tener distracciones, porque esos 25 minutos son de 100% calidad. Luego vamos a parar 15 o 30 minutos, vamos a refrescar nuestra mente y ya podemos arrancar otra serie de 100 minutos de trabajo. Y realmente utilizando esta técnica se puede trabajar mucho y muy bien, ¿sí? Entonces, una técnica especial para quienes necesiten hacer cortes constantes o quienes tengan tareas muy intensas, de concentración muy alta, que te queman la cabeza, que consumen glucosa, que necesitas estar 100% atento. Recomendamos entonces técnica Pomodoro, 25 minutos de actividad por 5 de descanso, 4 vueltas, parás entre 15 y 30 minutos de acuerdo a la intensidad y ahí podés volver al ruedo. Excelente la técnica Pomodoro. Entonces vamos a ver ahora algunas buenas prácticas, ¿sí? Algunos tips, ¿sí? Acuse de recibo en cliente de correo para no perder tiempo. Outlook tiene la opción de pedir una respuesta tanto de si el correo fue entregado como si el correo fue leído. De esa manera, ¿qué hacemos? Evitamos estar pensando, pero ¿recibió el correo? Bueno, ya nos lo va a decir el servidor de correo si lo recibió o no. Y la solicitud de lectura. De esa manera vamos a saber que la persona leyó nuestro correo sin esperar que la otra persona por ahí tenga y se tome el tiempo de escribirnos: hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por tu correo, ya lo leí, todavía no tuve tiempo de contestarte. Otros tips respecto a el tiempo compartido, ¿sí? Avisar siempre con tiempo, no sobre la hora, cuándo no vamos a poder cumplir un deadline, ¿sí? Me comprometí a entregar un trabajo hoy a las 12 de la noche. Si yo veo que no voy a llegar, no voy a esperar hasta las 11:55 para decir: hola, sé que tenía que entregar el trabajo a las 12, pero no voy a llegar, necesito una prórroga. Sino que por el contrario, quizás ni bien vemos que no vamos a llegar, levantamos la mano y decimos: hola, hoy a la noche tengo que entregar, ¿sí? Puede ser a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, las 12 del mediodía. También depende de cuál es la urgencia, también depende de cuál es la tarea de la que estamos hablando, ¿sí? Entonces,
avisar y decir, me parece que hoy a la noche no voy a llegar. De esa manera nuestros interlocutores, nuestros colaboradores, nuestros jefes, o mismo muchas veces las personas que trabajan para nosotros en nuestro equipo saben cómo comportarse, ¿sí? También súper importante en la gestión del tiempo compartido, brindar visibilidad, ¿sí? De nuestro progreso, de nuestras dificultades o mismo de nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, si yo veo que estoy pudiendo cumplir todas mis tareas a tiempo, puedo avisar y digo, vengo perfecto con esto. Si veo que inclusive vengo apurado, puedo levantar la mano y decir, estoy terminando antes de lo necesario, si hay más trabajo yo puedo tomar más trabajo. O muchas veces que nos pase lo contrario, estar teniendo dificultades, no poder resolver algo, levantar la mano y decir, hace 3 horas que estoy trabado con esto, yo necesitaría haber avanzado, pero todavía no pude porque tengo esta dificultad y necesito tal o cual herramienta, o necesito el consejo de tal o cual persona, o necesito tal o cual autorización, o necesito tal o cual dato para poder avanzar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo ese tiempo nosotros no solo no lo perdamos, sino que además ese tiempo perdido luego no sea responsabilidad nuestra si es que un proyecto se llega a atrasar, ¿sí? Entonces, de esa manera siempre brindar visibilidad de cómo venimos gestionando nuestro tiempo. Cuando nosotros participamos de un equipo, el tiempo ya no es solo nuestro, es nuestro y del equipo, ya que todos los integrantes del equipo se deben al equipo como un todo. Entonces, siempre que estamos trabajando en equipo, nos debemos al equipo y nos debemos a explicarle y darle a nuestro equipo la correcta visibilidad de nuestro estatus, ya sea de nuestro progreso, de si estamos trabados, de lo que necesitamos o de los descubrimientos inclusive que podemos hacer para gestionar mejor el tiempo aún. ¿Cómo ganar tiempo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se nos acabó el tiempo? ¿Sí? Cuando no tuvimos una buena gestión del tiempo o por ahí simplemente porque por X razón no estamos pudiendo cumplir un deadline, ¿sí? Necesitamos más tiempo, necesitamos una prórroga, ¿sí? Lo primero y principal es preguntar si el deadline es flexible. Muchas veces nos hacemos la cabeza, empezamos a correr, gritamos, nos ponemos nerviosos, le pedimos ayuda a todo el mundo y quizás solo con un mail y explicar una situación de dificultad podemos lograr una prórroga, ¿sí? Siempre hay que pedir la prórroga, siempre que podemos la tenemos que pedir. Eso nos va a permitir a nosotros, primero, sentirnos seguros de que aunque haya una urgencia vamos a poder cumplir el trabajo. Nos va a hacer sentir seguros de que estamos respetando nuestras necesidades, porque nosotros necesitamos ese tiempo. Y además va a construir una relación de confianza con la persona que nos dé esa prórroga, ¿sí? Cuando esa persona nos da algo, luego va a confiar en nosotros sabiendo que nosotros vamos a retribuir eso. Y esa es una manera de construir confianza y de construir relaciones sólidas de trabajo, ¿sí? Cumplir nuestros acuerdos. Al que nos dio la prórroga, cumplir luego con la prórroga, ¿sí? No dejarlo pagando, ¿sí? Entonces, qué importante es justamente pedir prórroga, ¿sí? Reconocer que necesitamos que nos extiendan el tiempo. Así que bueno, esto fue un poco la capacitación de manejo del tiempo, gestión del tiempo del Hub Digital. Me parece una gestión importantísima la gestión del tiempo y me gustaría cerrar y recordar que aunque todos tenemos distinta carga horaria, todas las personas disponemos de 24 horas. Todos los días están compuestos de 24 horas, entonces todas las personas que estuvimos vivas el día de hoy tuvimos 24 horas. ¿Sí? Usualmente se recomienda dormir 8. Nos quedan entonces 16 horas para estar despiertos. Usualmente trabajamos 8 horas. Entonces hay otras 8 horas que necesitamos utilizar para hacer todas las demás actividades que no sean laborales, ¿sí? Y entre las cuales se incluyen los amigos, la familia, la actividad física, la actividad mental, poder leer. Entonces, en esa correcta gestión del tiempo, de lo primero que tenemos que hacernos cargo es de que todos tenemos la misma cantidad de horas. No es que nosotros, por la historia que nos contamos, tenemos una cantidad de horas diferente, no, pero yo tengo una consideración especial porque yo vivo lejos del trabajo, pero entonces tengo que usar mucho tiempo en el colectivo. Sí, eso obviamente pasa y puede pasar. Hay que ver justamente entonces cómo usar ese tiempo eficientemente. Hoy por hoy, obviamente existen montones de herramientas, ¿sí? Libros, audiolibros, cursos que podemos ver en el celular, inclusive
Si quiero utilizar ese tiempo libre, por lo menos para actividades personales, bueno, lo usaré para llamar por teléfono a mis amigos, para llamar por teléfono a mi familia, para escribirle una carta a mi novia, ¿sí? Pero recordar que todos disponemos de la misma cantidad de horas es 100% empoderador. Sabés que vos tenés la misma cantidad de horas hoy para llegar a los mismos lugares donde han llegado tus ídolos o tus modelos a seguir. Así que me despido con esta reflexión y espero que les haya servido para seguir creciendo profesionalmente. Desde Hub Academy les mandamos un gran saludo.